Hay muchas personas que piensan que salvación tiene que ver con un conjunto de reglas que uno tiene que obedecer o peregrinaciones o algunas cosas que tiene que hacer para llegar al cielo. ¿Es esto verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre salvación? Pero quizás la pregunta más importante sea, ¿salvarnos de qué? Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil, el estudio bíblico semanal del Nuevo Tiempo. Gracias por participar de este programa. Hoy estamos en familia, como siempre, para poder abrir la palabra de Dios y encontrar en cada semana un estudio importante que no solamente enriquece nuestra vida espiritual, sino que nos presenta un cuadro completo sobre la salvación. Esta es ya la segunda lección de esta nueva temporada y ya sabes que en el capítulo anterior te presentamos los participantes de esta temporada. Tenemos aquí representantes de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y Bolivia. ¿Es así? Bienvenidos una vez más. Qué bueno es que podamos estar juntos, agradeciendo a Dios por la oportunidad que tenemos de poder comprender temas que enriquecen nuestra vida, pero sobre todo que nos muestran un plan que todos tenemos que conocer, el plan de salvación. Y hablando de plan de salvación, ¿qué es salvación? La palabra salvación parece que hoy importa más al mundo cristiano, cuando debiera importar a toda la humanidad. Salvación involucra no solamente una eternidad con Jesús, salvación involucra calidad de vida en el presente. Cuando hablamos de salvación no estamos hablando de algo futuro, estamos hablando de algo presente. Entonces, tiene que llamar la atención o el interés de toda la humanidad. Mas, ¿por qué la gente no está interesada en salvación? Por dos razones. La primera, porque no sabe qué es salvación. No sabe. Aquel que no entiende, no sabe qué cosa es, no le interesa. Y la segunda es porque el mundo está tan envuelto en diversión que la palabra salvación parece que no es moda para nuestro vocabulario. Es mejor diversión y otras cosas que pueden entretenernos. Sin embargo, también puedo decir que hay una tercera razón. El ser humano no sabe cuál es su condición. Y aquel que no sabe que está enfermo no necesita de un médico. Para ir a un hospital hay que darse cuenta de la gravedad en la cual uno está. Para poder necesitar de Jesús tenemos que reconocer que realmente necesitamos. ¿Cómo voy a necesitar de Dios si no sé para qué lo necesito? Ese es el tema de hoy. Por eso estamos listos, todos con Biblia en mano, y estamos listos para poder iniciar nuestro segundo estudio, lo que Jesús enseñó sobre la salvación. Como siempre tenemos el hábito aquí de antes de abrir la palabra de Dios, buscar a Dios en oración. Oramos. Querido Dios, tenemos tu palabra. ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó sobre la salvación? Toda la humanidad, ya les dije que está más interesada en diversión que en salvación. Sin embargo, una de las mayores realidades también que existe es que la mayoría no sabe que está perdido. Aquel que no sabe, no siente su necesidad de poder ir a Jesús es porque no entiende la realidad de su problema. Todos los seres humanos, por más que nos llenemos de cosas en la vida, siempre vamos a sentir un vacío. A veces el vacío es emocional, a veces el vacío es espiritual. Hay personas que tienen una buena relación con Dios, pero tienen un vacío que tiene que ver con alguna herida emocional que no se cerró. Sin embargo, el mayor vacío tiene que ver con el asunto espiritual. ¿Por qué el asunto espiritual? El ser humano intenta anestesiar su dolor buscando formas y medios que el mundo ofrece. Por ejemplo, yo quiero escapar ante un problema, yo necesito algo que adormezca mi dolor. Personas, adolescentes que no son comprendidos en casa, buscan solución o salida fuera de casa, en drogas, en alcohol, persona que sufre una decepción, persona que carga un dolor, en lugar de buscar la solución para su problema, solamente busca anestesias. Y ustedes saben que una anestesia solamente adormece el dolor por un momento, pero no soluciona el problema. Esa es la realidad humana.
Entonces, los seres humanos están lejos de Dios y están perdidos y cargan el mayor sufrimiento de vacío en la vida. ¿Y cómo intenta llenar el vacío? Con cosas, ¿verdad? Con diversión. Intenta llenar con medios que el mundo ofrece, que Satanás ofrece. Y así le distrae del verdadero problema que tiene. Y hoy vamos a descubrir cuál es nuestro problema. Porque mientras más comprendamos nuestro problema, más vamos a necesitar de la medicina. Y la medicina es Cristo. Mas hoy tenemos que comprender en el asunto de salvación. Vamos a comenzar con uno de los textos que están conocidos y Jesús mismo mencionó al declarar su ministerio aquí en la tierra. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En esta expresión de Jesús me llama la atención dos cosas. Quien busca no es el ser humano, siempre fue Dios. Cuando Adán pecó, todo lo que hizo él fue esconderse. La iniciativa de salvación nunca la toma el ser humano. ¿Quién la toma? Dios. Es Dios quien corre tras el ser humano. Cuando alguien dice, yo encontré a Jesús, no, Jesús no estaba perdido, tú estabas perdido, Jesús te encontró. Ahora, la segunda expresión es lo que se había perdido. ¿Qué cosa se había perdido? Hoy vamos a ver qué cosa es lo que realmente se perdió. Para poder analizar este asunto, tenemos que ir a nuestros orígenes. Y nuestros orígenes está en el jardín del Edén. Cuando este mundo salió de las manos de Dios, Génesis 1:31 dice que salió bueno y perfecto en gran manera. Esa perfección era un equilibrio, era una armonía que existía entre los seres humanos y la naturaleza, pero la mayor armonía que existía era entre los seres humanos y Dios. Es decir, nosotros salimos de las manos de Dios perfectos, por lo menos en dos aspectos. En el aspecto moral y en el aspecto físico. El pecado ha degradado los dos aspectos, el aspecto moral y físico. Pero una de las cosas que destruyó inmediatamente el pecado fue nuestro deseo de estar con Dios. Y ese es el problema que nosotros no podemos superar. ¿Por qué al ser humano tanto le cuesta buscar a Dios? Porque eso es lo que dañó, deterioró el pecado. Cuando salió de las manos de Dios, el ser humano encontraba placer estar en la presencia de Dios. Hoy el ser humano ya no encuentra más placer en eso. Para que encuentre nuevamente placer en Dios, Dios tiene que hacer un trabajo de restauración en la vida. Si no, no encuentra placer. ¿Cómo mira la sociedad, por ejemplo, a un cristiano? Como alguien fuera de lugar, ¿verdad? Como alguien... tú ya escuchaste a aquellas personas que dicen, diviértete. Tú no sabes qué es la vida, ¿verdad? Porque te estás perdiendo de varias cosas, correcto. Pero aquel que es restaurado por Dios, aquello que él ve ganancia, él lo ve como pérdida. Ese cambio de visión es la restauración que Dios hace para una vez más colocar nuestra vida en armonía con Él, porque fuimos creados para eso. Ahora fíjense, el ser humano fue creado para ser feliz, completamente. Dos cosas había en el plan de Dios, felicidad y eternidad. Solo que esas dos cosas dependían de una pequeña prueba. La pequeña prueba que Dios colocó en el jardín del Edén es: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden de Dios fue clara: el día que comieres, vas a morir. Mas aquí viene la pregunta: ¿por qué una prueba para ellos? Ya se preguntaron ustedes eso. ¿Acaso Dios no pudo haber dicho, yo los creé para ser felices? Punto final. Correcto, se acabó. ¿Por qué necesitaban pasar por una pequeña prueba? Aquí viene la respuesta.
Dios no solamente creó este mundo, Dios creó el universo. Y todos los seres que Dios ha creado, Dios los ha creado como seres libres. ¿Los ángeles tienen libertad, sí o no? Sí, por eso es que uno de ellos se rebeló. Toda la creación que salió de las manos de Dios, lo hizo con un regalo precioso que nadie te puede quitar, que es libertad. Mientras nosotros no entendamos eso, no vamos a entender esta prueba. Entonces, ante la vista del universo, Dios estaba creando una criatura que era imagen y semejanza de Él, pero no está creando robots mecanizados, donde Dios los programa y ellos hacen lo que Él quiere. No. Dios hizo seres libres. ¿Y cómo tendría que probarse su libertad si no habría una prueba para elegir? Imposible, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes probar que alguien es libre si no le das opciones para elegir? Es por eso que Él no colocó una gran prueba, colocó una pequeña prueba. ¿Por qué pequeña? Gran prueba hubiese sido si Dios hubiese dicho, solo de un árbol podrán comer y de ningún otro no podrán comer. Eso sí es difícil. Imagínense comer todos los días de uno solo, habiendo tanto. Pero pequeña prueba es, de todo podrás, menos de uno. ¿Por qué Dios colocó esa prueba? Para poder probar una vez más ante el universo que los seres que Él crea son totalmente libres. Libertad. Ahora, nosotros conocemos la historia. Además, debemos comprender algo. Dios, antes de colocar la prueba, Él ya tenía un plan. Eso es emocionante. Y el plan era, si el hombre en su libertad decide el mal, ya hay una prueba de rescate, o ya hay un plan de rescate. Hay una frase que me gusta, que dice, antes de que Dios diga haya luz, primero en el cielo se dijo, haya cruz. Porque una cruz ya estaba establecida para solucionar el problema del hombre si éste elegía mal. Ya había un plan antes de la caída. Esto quizá no podemos comprender, mas voy a ilustrar, quizá ni siquiera la ilustración nos pueda entender completamente el plan, pero por lo menos nos va a dar una pequeña idea. Cuando tú compras un carro, tú le pones un seguro. ¿Por qué le pones el seguro? ¿Porque quieres que te roben el carro? No. El seguro es, por si alguien roba el carro, está asegurado. Eso es lo que hizo Dios. Colocó el seguro antes del robo. ¿Comprende? Entonces, antes de que el ser humano caiga, Dios dice, si éste desobedece, ya hay un plan. Un solo plan. No había plan B. Si el pecado abre un abismo, Jesús dijo, yo haré un puente. Solo que el puente costaría su propia vida. Y nosotros conocemos la historia de que ellos no pasaron esta pequeña prueba y ellos en su libertad ya eligieron por obedecer a alguien que siempre o que ya comenzó estando en contra de Dios en el cielo, porque el pecado no comenzó en la tierra, el pecado se trasladó a la tierra, comenzó en el cielo. Un ángel, un querubín, que era libre también para poder elegir, ¿qué cosa hizo? Él se sublevó contra la autoridad de Dios, y dice Isaías y Ezequiel que quiso ser igual a Dios. Y ese mismo concepto trajo a Adán y Eva. ¿Por qué Eva cayó en la trampa de Satanás? Por dos razones. Fíjense la estrategia diabólica que no ha cambiado. El primer plan diabólico es que él nunca presenta su rostro. Él siempre se disfraza. En el jardín del Edén, él usó el animal más precioso de la creación,
La serpiente hoy no es bonita porque tuvo una maldición. Hoy se arrastra. Es uno de los animales más detestables para miles de personas. Sin embargo, en la creación era el animal más hermoso. El diablo siempre usa el mejor rostro para poder embalar su mentira. ¿Y cuál es su segunda estrategia? Ustedes van a ser como Dios. ¿Por qué fue lanzado del cielo Satanás? Porque él quiso ser como Dios. ¿Y qué cosa le dijo él a Adán y Eva? Ustedes serán como Dios. Es decir, Satanás estaba pasando su propuesta y ella lo aceptó. El pecado va más allá de un fruto. Es un concepto. Es irse en contra de su propio creador. Ir en contra de Dios mismo. Ahora fíjense, el diablo utilizó un disfraz. Ahora, cuando cayeron nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, Dios pudo haber hecho tres cosas. ¿De acuerdo? Presten atención aquí. Tres cosas. Primero, Dios hubiese dicho, anulo la ley y no hay pecado. ¿Pudo haber hecho? Sí. Hubiese dicho, ya está bien. ¿Qué importa si comen? Yo anulo lo que dije. Si él hubiese anulado su ley, entonces no hay culpa y no hay pecado. ¿Correcto? Esa es una primera salida. La segunda salida, ¿cuál hubiese sido? Yo les dije que iban a morir. ¿Desobedecieron? Mueran. Esa es la segunda salida. Yo les advertí. ¿Correcto? ¿Y cuál es la tercera salida? La tercera salida es, la ley se cumple. Y yo les dije que iban a morir, pero yo voy a morir por ustedes. ¿Y cuál de las tres eligió Dios? La tercera. Mi ley no cambia. ¿Ustedes se dan cuenta que la ley de Dios jamás va a cambiar? Alguien hizo un estudio muy interesante que en Génesis capítulo 3 estaba la ley de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí, no codiciarás. Todo estaba allí en esa orden. No comerás de este árbol. Ahora, qué interesante es que Dios tomó allí el tercer plan. Y él moriría. Ahora, el ser humano asumiría la consecuencia inmediata del pecado, que sería dolor y muerte, pero no muerte eterna, porque el pecado te condena a la muerte eterna. El plan de Dios no era salvarle al ser humano de la muerte como consecuencia inmediata, sino salvarlo ¿de qué? De la muerte eterna. ¿Qué cosa es muerte eterna? Donde el ser humano no tenga más esperanza y todo lo que tenga para vivir sean los cortos años de existencia. Sin embargo, gracias al plan que Dios hizo, hoy sabemos que la muerte tiene solución. Porque para el cristiano o para aquel que cree en Jesús, la muerte no es un punto final, es apenas una pausa. Ahora fíjense, ¿qué hizo Jesús? En el mismo capítulo 3 de Génesis, en el mismo capítulo donde la desgracia entra, aparece la gracia de Cristo. A mí me encanta leer el capítulo 3, no por la caída, sino ¿saben por qué? Porque ante la desgracia del ser humano, aparece la gracia de Cristo. Porque ella tenía un plan cuando les junta allí a la serpiente, a Adán y a Eva, ahí llama un juicio. Y allí a la serpiente le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás al calcañar. Este es un diálogo que está teniendo Dios con la serpiente, con Eva y con Adán. Solo que aquí pone una disputa entre la serpiente. ¿A quién representa la serpiente? Satanás. ¿Y Eva a quién representaría? Al pueblo que le elegiría, a la iglesia, en profecía incluso mujeres iglesia. Ahora, ¿qué cosa está diciendo? Satanás comprendió el plan. Le dice, hay una enemistad ahora entre ustedes. Y le dice a la mujer, de ti saldrá un descendiente que herirá a la serpiente en la cabeza, lo aplastará. En cambio, tú, serpiente, le herirás, ¿en dónde? En el calcañar. Ustedes saben que esta es la primera promesa y es la primera profecía del Mesías.
¿Cómo así? Les explico. ¿Cuándo la serpiente mordió el calcañar? En la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, Satanás pensó que había vencido. ¿Cuándo Jesús le dio el primer pisotón en la cabeza a la serpiente? Cuando resucitó. Por eso es que Satanás, el mayor interés que tenía era que Jesús no resucite. Por eso es que colocó una legión de soldados en la puerta de la sepultura para que Jesús no resucite. Allí recibe el primer pisotón en la cabeza, pero ¿cuándo recibirá la pisada final? Cuando sea destruido para siempre. A partir de allí, Eva comprendió de que de su simiente, de su descendencia, nacería ¿quién? El Mesías. Y es por eso que cuando vamos a Génesis 4, encontramos que Eva se alegró porque el primer hijo que tuvo fue varón. ¿Y por qué le puso Caín? Dice, vamos a Génesis 4, miren, interesante. Génesis capítulo 4, versículo 1. Tienes allí, por favor, puedes leer el texto. Toma el micrófono, ¿sí? Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Miren, qué interesante. Caín, por voluntad de Jehová, este es varón. ¿Por qué ella puso el nombre de Caín y por qué se alegró por ser varón? Porque ella pensó que su primer hijo sería el Mesías. Ustedes van a encontrar en todo el Antiguo Testamento que todas las mujeres israelitas querían tener un hijo varón, porque todas querían ser madre del Mesías. Todas. Y todas estaban con esa esperanza durante 4,000 años. Y después Dios eligió allá a María. Ahora, fíjense, es interesante que ese plan de salvación que ya estaba elaborado en la eternidad, ahora es presentado directamente a Adán y Eva. Porque como ellos estaban vestidos de hojas de higuera, ¿qué cosa es lo que sucede allí? Hubo muerte, pero ¿quién murió? Un cordero. Ese cordero sustituyó, es decir, murió en lugar de ellos. Y con la piel de ese cordero se hicieron nuevos vestidos. En otras palabras, el camino de salvación sería un camino que demandaría de sangre. Y ese primer cordero muerto en el jardín del Edén, ¿a quién representaba? A Cristo. Y desde allí nosotros comenzamos un camino de sangre que lleva hasta que Jesús muere allí en la cruz. Alguien hizo la siguiente pregunta: ¿por qué yo tengo que sufrir por el pecado de Adán y Eva? Que sufran ellos, correcto. Pero aquí viene también lo otro. Uno no hizo nada para que Adán y Eva pecara, pero tampoco hizo nada para tener una segunda oportunidad. Así como el pecado nos alcanzó a todos, la justicia de Dios también vino a todos sin merecer. No merecemos las consecuencias del pecado, ¿es verdad? No merecemos, porque nosotros no estuvimos ahí en el jardín del Edén. Pero tampoco merecemos la justicia de Dios, porque no hicimos nada para merecerla. En absoluto. Ahora fíjense, aquí viene lo interesante. ¿Cuál es la condición humana después del pecado? Y vamos a leer allí 3 textos. Liz, ¿puedes ayudar por favor a leer el primer texto? Génesis capítulo 6, versículo 5. Aquí está en la pantalla. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio a los pensamientos del corazón de ellos. Era de continuo solamente el mal. Miren qué interesante. Todo designio de pensamientos del corazón era solamente el mal. Solamente el mal. ¿Qué cosa hizo el pecado? Corrompió nuestra naturaleza, nuestra esencia, lo que nosotros somos. Número 2, Salmo 51:5. Maribel, ¿puede leer Salmo 51:5? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me he concebido mi madre. Muy bien.
¿Alguien se puede escapar de esa condición? No, porque los seres humanos ya venimos así, contaminados por el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Es decir, nosotros ya nacimos siendo condenados a morir, pero morir eternamente, porque eso es lo que ocasiona el pecado. Nuestra condición es esa. ¿Qué hicimos para ser pecadores? Solo nacer. ¿Yo qué hice para ser peruano? Nacer en Perú. ¿Hice alguna cosa? No. ¿Qué haces tú para ser pecador? Nacer. Porque desde que naces a este mundo, ya vienes manchado con el pecado. Ahora fíjense, Mateo 15:19. Del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. Es decir, toda nuestra naturaleza está totalmente corrompida. ¿Saben por qué el ser humano no entiende que necesita de un Salvador? Por este problema. Miren, el ser humano llama pecado a los frutos, cuando el problema está en la raíz. Les explico. ¿A quién llamamos pecador? Ah, pecador es el mentiroso, el ladrón, el homicida. Él es pecador. No, no, no. Esos son los frutos del pecado. El pecado no son acciones, el pecado es nuestro estado. Somos malos, somos egoístas, somos orgullosos. Aún nuestras mejores obras están manchadas con el egoísmo. Entonces, todos nosotros somos pecadores. Las acciones aparecen. Si nosotros empezamos a cortar las naranjas, vamos a seguir produciendo naranjas, porque el árbol es naranja. Yo no puedo producir algo bueno porque soy pecador. Y si yo quiero producir algo bueno, necesito cambiar ¿qué cosa? Mi raíz. Y esa raíz es la naturaleza que solo Dios puede cambiar en esta vida. No cambies el canal. Ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Ya sabes que nosotros preparamos un material donde está todo el contenido que estamos nosotros aquí hablando en esta temporada. Es un curso totalmente gratis para ti. Lo tengo aquí en mano y puedes solicitarlo ahora a través de nuestro número de WhatsApp. Toma allí en este momento tu teléfono, ¿correcto? Ahora mismo, y escríbenos ahora mismo al más 5512 9810 1460. Si es en Sudamérica, te haremos llegar en este curso en formato físico, fuera de Sudamérica en formato digital, pero vamos a estudiar aquellas preciosas enseñanzas que tienen que ver con nuestra salvación, con aquello que realmente nos importa en la vida. Escríbenos en este momento y estaremos listos para responderte. Muy bien, estamos hablando acerca de salvación. ¿De qué entonces necesita salvarse el ser humano? De él mismo, de su propia naturaleza. Todos nosotros nacimos malos, ¿correcto? Nadie nace bueno. Todos nacimos con una naturaleza egoísta. Incluso las mejores obras que hagamos, la mayoría son cargadas de egoísmo. Hay personas que hacen alguna obra de bien por aparecer. Otros hacen alguna cosa extraordinaria solo usando una apariencia, pero la motivación interna es otra. Nuestra raíz, es decir, el pecado está encarnado. Yo no sé si pueden comprender esta situación. Más antes, hace algunos años, yo sufría de un uñero en el pie. Qué doloroso es cuando la uña se encarna. Todo lo que tiene que hacer es sacar toda la uña. Y eso causa mucho dolor. Nosotros venimos con el pecado encarnado. En nuestro gen, en nuestro ADN, venimos siendo malos. ¿Quién enseña a un niño a no compartir sus juguetes? Nadie. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? No hay una madre que dice, primera lección, hoy te voy a enseñar cómo mentir. Nadie. ¿Cómo aprendemos el mal? Está dentro. Pero nosotros luchamos ¿contra qué? Yo estoy luchando contra el pecado. ¿A qué llamas pecado? Pecado es matar, robar.
¿Te diste cuenta que hay personas que dicen, yo soy bueno? ¿Por qué? Yo no mato, no robo, no adultero, no fornico, yo soy bueno. Porque no sabe que la condición pecaminosa no son las acciones, es lo que tiene dentro. Por eso Jesús dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por afuera parecen lindos, pero por adentro están podridos. Esa es nuestra condición. Entonces, cuando uno lucha con el pecado, contra una acción, deje de luchar por cortar las naranjas y vaya a la raíz. Y el único que puede cambiar nuestra raíz para dejar de producir eso es Dios. Hay una frase que me gusta, dice así: la naturaleza forma, la escuela nos informa, el pecado nos deforma, pero Cristo nos transforma. El único que puede cambiar esa condición es Dios. Por eso es que necesitamos de Jesús como nuestro Salvador. Miren lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Ustedes podrán hacer el bien cuando están habituados a hacer el mal? Imposible. Entonces, naturalmente, por más obras buenas que hagamos, estamos perdidos. Por eso es que nuestra única salvación no depende de lo que hagamos, sino de ¿qué? Depende de Cristo, de si aceptamos a Cristo o no. Uno puede hacer cosas buenas y si está sin Cristo está perdido. Pero aquel que está con Cristo va a producir cosas buenas de manera natural. ¿Por qué? Porque es Cristo quien coloca en nosotros una nueva naturaleza. ¡Qué lindo! ¿Saben cuándo sucede eso? Cuando el ser humano reconoce su condición y dice, Señor, yo quiero cambiar. Yo acepto a Jesús. En ese momento, Dios coloca en ti otra naturaleza, que se llama naturaleza espiritual. Y dentro de ti comienza una pelea interna. Tú sabes que estás mal, quieres cambiar, y la naturaleza espiritual dice, lee la Biblia, ora. Y la naturaleza carnal dice, no, no lo hagas. Y una lucha interna. ¿Quién va a ganar? De acuerdo a la naturaleza que tú puedas alimentar más. Eso vamos a ver en la próxima lección cuando hablemos de santificación. Pero nosotros no podemos alcanzar la salvación porque somos esencialmente, o en esencia, malos. Por eso la salvación depende solamente de Cristo. Esa es la cosmovisión correcta. Según la filosofía, según la ciencia, tú puedes decir, tú eres una persona buena de acuerdo a tus acciones. Según la Biblia, todos somos malos. Nacimos malos. Y el único que puede transformar nuestra condición es Cristo. Venimos infectados por el mal, con una naturaleza que nos condena a la muerte. ¿Cuál fue el plan divino? El texto más lindo encontramos en el Evangelio es Juan 3:16. ¿Qué cosa dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Cristo vino? ¿Recuerdan cómo ejemplificó su misión? Yo vine a buscar y salvar. Buscó al ser humano que estaba perdido. ¿Y cómo lo salva? Hay una palabra que me gusta. La palabra restaurar. Todo lo que el pecado nos quitó, Cristo vino a recuperar, a restaurar. Aquello que estaba hecho pedazos y quebrado, Cristo vino a juntar las piezas y a darnos esperanza. ¿Y saben cuándo comienza esa obra de restauración? Cuando permitimos a Cristo en nuestra vida. Por eso nunca podemos entender la salvación a menos que primero no veamos cuál es nuestra real condición. ¿Cuál es nuestra condición? Yo no soy salvo entonces por lo que hago. Yo soy salvo por lo que Él hace en mí. Por cuanto yo permito. Por eso necesito tener una relación con Dios, porque Él es mi único Salvador. Romanos 5:12 dice, porque así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:17 dice, porque si la transgresión de uno solo
o por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Saben, a mí me gusta mirar la Biblia en sus detalles. Miren, cuando ustedes ven el capítulo 1 de Génesis, van a encontrar que hay un Dios que hace todo perfecto. ¿Saben hasta dónde dura la perfección? Hasta el capítulo 3. En el capítulo 3 se destruyó todo, se arruinó todo. 3 capítulos de perfección. Y a partir del capítulo 3 en adelante, solamente se presenta la depravación humana y la solución divina. Lo diría mejor así, la gracia humana o la gracia divina en la desgracia humana. ¿Saben hasta dónde? Hasta los 3 últimos capítulos antes de terminar la Biblia. Cuando vamos a Apocalipsis, los últimos capítulos, encontramos que todo lo que el pecado arruinó, Cristo ahora nuevamente nos entrega. ¿Qué dicen los últimos capítulos? Miren, de Apocalipsis, capítulo 20, los 1000 años. Es decir, el ser humano restaurado por completo, ahora viviendo ¿dónde? En el cielo. ¿Qué dice el capítulo 21 de Apocalipsis? Cielo nuevo y tierra nueva. Así como salió perfecto de las manos de Dios, ahora está restaurado. ¿Qué dice el capítulo 22? La venida de Cristo se acerca. Es decir, todo lo que el pecado nos robó, Cristo lo recuperó por nosotros. Acompáñenme aquí en el siguiente razonamiento. Miren, el apóstol Pablo dice que Jesús, él desenvuelve incluso una teología llamando a Jesús como el segundo Adán. Es interesante. Dice, el segundo Adán tuvo victoria donde el primer Adán cayó. El primer Adán fue tentado en el jardín y cayó. El segundo Adán fue tentado en el desierto y venció. El primer Adán, cuando cayó en pecado, perdió su hogar, perdió su inocencia. ¿Qué cosa más perdió? El árbol de la vida. Cuando el segundo Adán venció en él al pecado, restauró todo lo que en el primer Adán perdimos. ¿Qué cosa es lo que Cristo restauró? Nuestro hogar. Juan 14, 1 al 3. Voy a preparar un lugar para vosotros. Lo que ustedes perdieron, yo lo rescaté. La pureza, Cristo lo rescató. El árbol de la vida, en Apocalipsis 21 dice que nuevamente ¿dónde estará? En el cielo. Todo lo que perdimos con el primer Adán, lo recuperamos ¿dónde? En el segundo Adán. Ese segundo Adán es Cristo. Por eso dice, si por un pecado, o por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, también por uno entró ¿qué cosa? La justicia. Entonces aquí está la respuesta. Yo no hice nada para nacer en pecado, pero tampoco hiciste nada para que hoy puedas tener esperanza de eternidad. Todo lo hizo Cristo. Ahora, la salvación depende de nuestras obras. Efesios 2:8. Voy a pedir allí, a ver, Claudia, ¿puedes leer qué cosa dice Efesios 2:8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Qué interesante. La salvación se resume en una sola palabra: gracia. ¿Qué cosa es salvación? Gracia. ¿Qué cosa es gracia? Gracia es una palabra que no tiene un concepto humano. ¿Qué es gracia? Gracia es regalo. No, eso no es gracia. ¿Qué gracia? Es perdón. No, eso no es gracia. La gracia es una de las palabras que no tienen un concepto definido o un concepto claro. ¿Por qué? Porque es tan grande que no hay palabras para poder definirlo. Es el presente que Dios da. Ahora dice, nadie se salva por hacer. Entonces aquel que dice, para salvarse hay que hacer peregrinaciones, hay que hacer esto, hay que lo otro, tienes que hacer sacrificios, para salvarte, para alcanzar la salvación, hay que cumplir reglas. No. Salvación es así, es gracia. Pastor, entonces ya no hay que ser obediente, no hay que guardar los mandamientos, no hay que... Espera un momento.
Mira lo que dice allí Gálatas una vez, dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe en Él, no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. ¿El apóstol Pablo está atacando la ley? No, está explicando qué es gracia. Hay muchas personas que dicen, ustedes como adventistas dicen que para salvarse hay que guardar la ley. No, nosotros no decimos eso. Nosotros decimos así. La salvación es por gracia. ¿Correcto? Los resultados de la gracia en la vida es la obediencia. Nadie llega al cielo haciendo. Llegamos por la gracia de Dios. Pero aquel que recibe la gracia de Dios pone su vida en armonía con la voluntad de Dios. Y allí viene el segundo elemento. El ser humano es salvo por gracia y por fe. Y la fe es activa. Fe y gracia. Lo vamos a entender mejor aquí en una ilustración. Miren, si no somos salvos por la gracia, ¿cuál es el valor de las obras? Aquí viene. Porque somos hechura suya, dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, las obras aparecen de manera natural en aquel que recibe la gracia de Dios. Por eso es que en Mateo 25, cuando Jesús dice, tuve hambre, me dices de comer, tuve sed, me dices de beber, él dirá, Señor, ¿cuándo fue eso? Y ni siquiera se acuerdan. ¿Saben por qué no se acuerdan? Porque ellos nunca imaginaron que por obras se salvan. Las obras fueron de manera natural. Totalmente natural. La obediencia a la ley de Dios, la obediencia a la palabra de Dios tiene que ser el resultado. Es decir, la obediencia no es la causa de la salvación, sino la consecuencia, el resultado. La causa de nuestra salvación, ¿quién es? Es Cristo. Ahora, amigos, Jesús un día trató de explicar la salvación para un hombre llamado Nicodemo. Y fue a Nicodemo que le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Una noche él se fue para que Jesús, o para poder colocar sus dudas en Jesús. Jesús directo le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Le dice. Si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y Jesús le explica, hay que nacer de agua y de espíritu. Correcto. ¿Cómo es nacer de nuevo? ¿Cómo se salva? El asunto aquí es salvación, porque él estaba intrigado. ¿Cómo yo me salvo? Yo estoy guardando reglas, estoy guardando leyes y me siento perdido. Jesús le dice, no, el problema no está en lo exterior, el problema está dentro de ti. Tienes que volver a nacer. ¿Cómo? Y Jesús le hace una ilustración. Y esta ilustración le lleva al desierto del pueblo de Israel. Esta historia está en Números capítulo 21. Vamos a Números, ¿les parece? Números 21 dice que el pueblo de Israel una vez más se quejó contra Dios. ¿Qué cosa hizo Dios? Dios quitó su protección y aparecieron serpientes venenosas. Miren allí, capítulo 21, versículo 4. Se desanimó el pueblo por el camino, comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés, etcétera, etcétera. Dios envió al pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo y así murieron. Miles. ¿Correcto? Ahora, ellos dicen en el versículo 7, hemos pecado. ¿Por dónde comienza la salvación? Cuando uno reconoce cuál es su condición. Hemos pecado, por favor que quiten estas serpientes. Y Jesús, Dios les dice, hazte una serpiente de bronce. Ponle ahí en el centro. Aquel que es picado por una serpiente, mira y yo sana. Piensa conmigo lo siguiente. Una serpiente te está mordiendo. Tú tendrías el valor de mirar a otra serpiente. Eso se llama fe. ¿Qué cosa es fe? Creer. La fe demanda de acción y demanda de obediencia. Porque el ser humano que le pica a la serpiente hubiese dicho, no, yo miro cualquier otra cosa, menos la serpiente. Termina muerto. ¿Me entienden? ¿Qué cosa es esto? Fe. ¿Qué involucra fe? Obediencia. ¿Y por qué la serpiente? Esa serpiente de bronce, allí en esa asta que fue colocada, Jesús dice en San Juan capítulo 3, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿A quién representaba? A Cristo. En otras palabras,
Solo se salvaba quien miraba. Yo resumo esta teología en una frase. Si no miras, mueres. Simple. Si no miras, mueres. Ahora, ¿cuál es la solución para nuestro problema de pecado? Mirar a Cristo. Si no miras, mueres. Si no aceptas, mueres. Porque todos ya estamos infectados con el problema de pecado. Todos ya estamos envenenados y nuestros días están contados para morir eternamente, a menos que busquemos la solución en Jesús. Un día un joven rico se acercó a Jesús diciéndole: Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Jesús le dice: guarda los mandamientos. ¿Qué importancia tienen los mandamientos? Porque los mandamientos no salvan, pero son la evidencia de alguien que ya es salvo. Y él le dice: Señor, yo guardé esto de mi juventud. ¿Qué le dice Jesús? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús está queriendo que uno venda todo y podamos seguir a Jesús en la miseria. No. ¿Por qué Jesús le dijo esto al joven rico? Porque para él las riquezas estaban por encima de su relación con Dios. La palabra clave, ¿cuál es? Sígueme. Entonces, si nosotros queremos salvación, en estas dos ilustraciones entendemos que, primero, salvación es mirar a Jesús todos los días, relacionarse con Jesús, entregar la vida a Jesús, y Él va a ir cambiando nuestra naturaleza de pecado. Él va a ir transformando nuestra vida. Y número dos, yo tengo que seguir a Jesús, seguirlo por fe, aceptarlo por fe. Y cuando yo sigo a Jesús, Él coloca su palabra en mi corazón, coloca su ley en mi vida, y yo hago obras buenas, no para salvarme, sino que son el resultado de mi relación con Dios. Eso es salvación. Por eso Hechos 4:12 dice que no hay en ningún otro hay salvación, si no es en Cristo. No podemos hablar de salvación sin Jesús. 1 Pedro 2:24 dice: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuimos sanados. 700 años atrás el profeta Isaías, en Isaías 53, ya decía que alguien moriría por nuestros pecados y por esa herida nosotros seríamos sanados. Por eso en el libro de Juan capítulo 12, versículo 32, Jesús dijo así: cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Saben, amigos, la cruz se levantó para ser
mayor imán para conquistar los corazones de la humanidad perdida. Y ese imán está tratando de llamar tu atención. Hoy te quedaste mirando un programa completo. Yo no sé cuál es el dolor que estás pasando, la situación que estás viviendo, pero Jesús te dice, mírame a mí. Yo tengo la respuesta. Yo curo tus heridas. Yo tengo salvación para ti. Algo mucho mejor de lo que alguien te puede ofrecer. Mira a Jesús. Entrégate a Jesús. Acepta a Jesús. Permite que el Espíritu Santo te lleve hacia su cruz. Pueda ser conquistado por su amor. Que su sangre pueda limpiar tus pecados. No importa cuánto pecado ya has hecho. No importa cuán fondo has caído. Estoy hablando para ti. Tú eres un ladrón. Eres corrupto. Tú eres violento. Estoy hablando por una prostituta. Estoy hablando para alguien que está luchando contra algo y no puede. Jesús es la salida. Y los brazos de Jesús se abren para decirte, yo quiero salvarte. Todo lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu vida, iniciar una relación con Él, y Él irá transformando tu carácter, transformando tu vida, sacándote de la miseria y del pozo del pecado, hasta convertirte en un ciudadano del reino de los cielos. Hay esperanza para ti. Entrega tu corazón a Jesús, los pedazos que quedan de tu vida, y en Cristo encontrarás su gracia, y Él restaurará para siempre tu vida. La palabra más linda que hoy puede salir de tus labios es, Señor, toma mi mano, rescátame. Aun cuando estés hundido en la miseria del dolor y del pecado, la mano de Jesús se extiende. La cruz solamente tuvo un motivo, tu salvación y la mía. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto te has quebrado o dónde has caído, Jesús hoy quiere salvarte. ¿Quieres tomar su mano? ¿Quieres aferrarte a Él? ¿Quieres pedir que Dios te salve? Inicia una relación con Él. Cierra tus ojos donde estás, vamos a orar. Querido Dios, hoy también tenemos libertad para poder elegir qué es lo mejor para nosotros. Hay gente que está sufriendo en la miseria del pecado y del dolor, mas hay gente que extiende su mano para decirte, Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador y necesito de Jesús como mi Salvador. Por eso entregamos nuestro corazón y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Iniciamos una relación contigo que dura por toda la eternidad. Restáuranos, sálvanos, en el nombre de Jesús. Amén.
Música